Seguro que llevas días escuchando que la deuda pública española ha llegado a cifras muy altas, que desde que se perdió Cuba no teníamos una deuda igual. Seguramente estarás pensando que a ti en qué te afecta, que ya se las arreglarán, pues deberías de estar preocupado, o por lo menos saber qué significa para tu futuro y el de tus hijos, los tengas ya o no. El tema es que la deuda es un problema, y grande. Luego te explicaré el porqué. Por eso la cuestión es cómo reducimos esta montaña de deuda tras haber tocado un máximo histórico. Tras todo el esfuerzo durante la emergencia sanitaria, la deuda aumentó un 10%. Estamos en 1,3 billones de euros y tenemos un ratio de deuda del 117%. Eso es porque nuestra economía crece menos de lo que crece nuestro endeudamiento. Así que la pregunta es, ¿cómo rebajamos esta montaña de deuda? Te voy a contar lo que se podría hacer y lo que creo que se va a hacer. Vayamos por partes. Resulta que para algunos la deuda no es un problema. Dice la ministra de Economía española, Nadia Calviño, que es una buena noticia que la ratio de deuda pública al cierre de 2020 se situara en un buen 117%. Dice que eso es gracias al buen comportamiento de la economía española y gracias a la excelente gestión del tesoro público. ¿Se les ha ido la cabeza? No. Aseguran que gracias a eso hemos cerrado 2020 con un ratio de deuda que está por debajo de la previsión que ya tenían. Es como decir que lo tuyo no es tan grave, que en lugar de morirte en junio, te vas a morir en noviembre. Pues eso, bien. Veamos qué ha pasado en la historia de esa deuda. Tras el desastre de 1899, cuando perdimos las colonias, el Tratado de París obligó a España a asumir la deuda cubana. España empezó a endeudarse mucho, por tanto. En 1902 se alcanzó el 123,6% del PIB. De momento es el récord nacional. Tras muchos ajustes y recortes, en 1909 la deuda estaba en un magnífico 30%. Pero para llegar ahí se tuvieron que reducir esa deuda con un desgaste político y económico enorme. Por aquel entonces cualquier excusa servía para liarla, para estimular revueltas. De hecho, enviar reservistas a la guerra con Marruecos provocó la Semana Trágica de Barcelona con más de 80 muertos. Pero volvamos a hoy. Según los datos del Banco de España, la deuda está disparada. La escalada ha sido extraordinaria. Y la pregunta es, ¿a partir de ahora qué? Tengamos en cuenta que el incremento se debe al gasto extra para luchar contra la pandemia. Y hay un dato que nos obliga claramente, o por lo menos nos lo explica claramente este detalle. De esos 122.000 millones de euros de deuda que hemos acumulado, solamente 82.000, es decir, prácticamente el 75%, se acumuló en los meses de marzo a junio, que es cuando se desplegaron la mayoría de medidas para luchar contra la primera ola de la pandemia. Ahora mismo, lo que tenemos es un problema a largo plazo. Había que gastar, y era necesario gastar todo lo que pudiéramos hoy. Pero todo eso hay que pagarlo mañana. Estamos gastando un dinero que va a tener que pagar, o lo van a tener que pagar nuestros hijos, nuestros nietos. Nos estamos gastando las pensiones, la sanidad y la educación de mañana. Así que lo que estamos haciendo hoy es gastarnos la paga de mañana. Por lo tanto, ¿cuál es el problema de tanta deuda? Primero, es este efecto generacional. Nuestros jóvenes van a tener que pagar con sus menguadas nóminas esta enorme deuda. Así que el primer problema de todo es generacional. El segundo es el efecto que los analistas llamamos como trading out. Es básicamente algo que consiste en que si el dinero se va a financiar lo público, la deuda pública, no va a haber dinero para financiar iniciativas privadas. Es decir, no va a haber dinero suficiente para cubrir los dos frentes, y con menos disponibilidad de financiación, las empresas crecen menos, emplean menos y a la vez tributan menos. Hagamos lo que hagamos, tenemos un problema enorme con la deuda. De hecho, corremos el riesgo de sufrir una japonización de nuestra deuda. Es decir, podemos encontrarnos que de aquí a unos años estemos pagando el 30% del presupuesto público solo para pagar deuda, como le sucede a día de hoy a Japón. Pero lo que pasa es que ya sabemos que tenemos un problema a largo plazo. Pero también tenemos una necesidad a corto plazo. Ahora mismo es imposible pensar en retirar estímulos, en retirar apoyos, en retirar los ERTEs. Es más, lo que se está planteando es incluso aumentar esas ayudas. En gastar todavía más, cuando la Unión Europea empieza a indicar que se acerca el momento de retirar todas esas ayudas, que es el momento de empezar el descenso de la montaña de deuda. El Eurogrupo habla de verano.
algo que coincidirá con la llegada de los primeros fondos de Next Generation, los 140.000 millones de euros famosos. El problema es que los datos de España en ejecución de proyectos europeos a día de hoy es solamente del 34% de lo que nos llega. Por lo menos así lo marca el último marco financiero plurianual. Es decir, que podemos pensar que no será fácil que España pueda o sepa ejecutar todos esos fondos de manera eficiente. Ya veremos. Te estarás preguntando, ¿hay alguna salida a esto? Sí, hay tres maneras, tres opciones de futuro. 1. Recortes para ir rebajando esa montaña de deuda. 2. Aumentar los impuestos para que con esos impuestos se pueda devolver esa deuda. Y 3. Esperar un crecimiento más o menos natural de la economía que permita ir repagando la deuda a más largo plazo. ¿En base a qué se recaudan más impuestos? Bajo mi punto de vista, se trata de recaudar más, que no es lo mismo que subir impuestos. Seguramente es todo lo contrario. ¿En base a qué se recaudan más impuestos? Pues generando mayor actividad económica, incentivándola. Para eso debes bajar impuestos, a pesar de que ese peso de deuda te complique esa situación. Hay una transición. Hay que aguantar un tiempo. Irlanda lo hizo hace años, la pasaron putas, pero valió la pena. Sus crisis son más cortas y menos profundas. Es que, ayudando a que las empresas tengan beneficios empresariales, incentivando a que pueda haber subidas salariales o incluso que pueda haber más personas trabajando, el pago de deuda podrá ser más factible. El problema es que se habla de recortes y de subida de impuestos, al igual que se hizo en 2008. El problema es que esto no es el 2008. Esto es peor, no solo por la complejidad de esta crisis, por el impacto que ha tenido, sino porque también estamos en una situación bastante distinta al 2008. De hecho, afrontamos una crisis económica sin haber salido aún de la anterior, la del 2008, en la que entrábamos con un paro del 8%, y que en esta hemos entrado con un paro del 14%. En 2008 entrábamos en una crisis con una deuda pública del 40% y en la de ahora entrábamos con una deuda prácticamente del 100% del PIB. Espero no haberte asustado. Solo he pretendido explicarte qué supone la deuda pública y en qué te repercute y que tomes decisiones. Mi opinión es que la oportunidad de modernizar nuestro país sigue intacta. La deuda puede gestionarse a largo mientras invertimos bien estos fondos europeos. Esperemos que lo hagan. Por mi parte, no voy a perder mi visión optimista, aunque crítica, para ser parte de esa revolución tecnológica, económica, cultural, social y seguro que humanista. Yo prefiero verlo así. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, te suscribes, comentas, lo compartes. Y, por cierto, no te olvides de darle a la campanilla, que me han dicho que es imprescindible.